neumo, ya terminamos todo lo que es el aparato respiratorio, entonces hoy día vamos a empezar a hablar sobre, eh, vamos a empezar a hablar hoy día sobre el aparato cardiovascular. Entonces, de los temas que tenemos hoy día, he estado revisando los temas de la semana, me parece que son varios, pero el más importante de todos ellos, aparte de fiebre reumática, embolia pulmonar, COVID, corazón, me parece, vamos a hablar sobre un tema que es básico, que es falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Solamente vamos a hacer un tema esta semana porque los demás parece que son cortitos, que son bastante digeribles, y con el que más le voy a poder ayudar es con justamente el de el de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Entonces lo voy a compartir pantalla en un ratito. A ver, ¿me pueden confirmar si se ve? No puedo ver el chat, así que si pueden, por favor, tener su audio alguno y si no se ve, para una vez empezar la clase, les agradecería bastante. Ya, muchas gracias. Bueno, como verán, es un PPT así en blanco. Yo voy a tener que ir llenándolo dependiendo de cómo vamos avanzando en la clase. Por eso es que al final de la clase lo voy a pasar entero. Es así, me parece más didáctico porque acá tenemos las cosas básicas como las tablitas y lo demás lo vamos a ir escribiendo dependiendo de lo que nos acordemos, ¿no? Para empezar, vamos a preguntarnos, sí, vamos a empezar preguntándonos qué cosa es la falla cardíaca. Lo que pasa es que la falla cardíaca no es solamente un síntoma, no es un síntoma como disnea, un síntoma como irritación yugular, no es eso. La insuficiencia cardíaca como tal es un conjunto de síntomas, o sea, es a lo que nosotros llamamos un síndrome clínico. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cosa es la insuficiencia cardíaca? Algunos todavía le dicen falla cardíaca, depende de su doctor ya eso, puede decirle la forma en que gustes. Vamos a poner que la falla cardíaca viene a ser un síndrome, eso es lo más resaltante. Qué raro, no me deja escribir. Qué raro. Ay, no me deja escribir. Bueno, ya. Voy a tener que hacerlo con mi dedito. Ojalá entiendan. No me deja escribir. A ver, un ratito, chicos. Qué raro. Ya, chicos, perdón. No estaba conectada la Apple Pencil, por eso es que no me dejaba escribir. Bueno, como les decía, la insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome. Y va a ser un síndrome clínico. Lo primero que ustedes van a ver cuando tengan un paciente con falla cardíaca, aparte de los exámenes de laboratorio, las pruebas auxiliares que uno le puede realizar, es que van a ver toda la clínica
que va a causar. ¿Por qué? Porque es un síndrome clínico común que causa o es causado, porque vamos a hablar de la etiología también, muchas enfermedades. O sea, hay varias causas, varias etiologías para una insuficiencia cardíaca, no es solamente una. Entonces, tienes que es un síndrome clínico complejo que se caracteriza por varios síntomas que son producto de algo. Estos síntomas son producto de la disfunción del corazón. ¿De qué se encarga el corazón? De bombear sangre, de hacer que la sangre vaya a los demás tejidos. Es un impulso, ¿no? Porque al final el corazón es como una bombita, es un motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos síntomas en un inicio quizás van a ser compensados, pero cuando el paciente ya pasa meses, síntomas se vuelven eh, limitantes para la persona, puede ser disnea, fatiga, que causan generalmente algunas incomodidades, ¿no? El paciente te van a decir que no pueden cambiarse, que no pueden ir a trabajar, que no pueden salir a pasear a sus perritos porque se cansan. Entonces, este tipo de síntomas van a causar una limitación en el estilo de vida que tiene el paciente y es por eso que van a ir al hospital, porque por los años previos que han tenido esta falla cardíaca, van a empezar siendo sintomáticos. Entonces, al inicio no van a sentir nada, no van a tener ninguna molestia, la enfermedad va progresando porque hay mecanismos que son capaces de compensarlo, pero una vez que esos mecanismos ya se acaban, entonces eh, empiezan a aparecer los síntomas y recién van a llegar al médico. O la otra opción es que tú lo hayes como de casualidad, por así decirlo, al azar, cuando uno hace, por ejemplo, una ecocardiografía, le sale el FEB y ves un paciente, le haces una ecografía y bueno, salió que es positivo. Entonces, la variabilidad de los síntomas va a depender del grado de enfermedad que tenga el paciente. Un paciente que tiene ya una insuficiencia cardíaca avanzada va a presentar mucho más síntomas y los síntomas más limitantes todavía. En cambio, una persona que recién está empezando con una falla cardíaca y que puede tener una FEBI normal, sin alteraciones, entonces ya no va a tener, pero está entrando en un grupo de riesgo a lo cual lo vamos a denominar en la clasificación que damos como un grupo A. Entonces acá tienes que los síntomas son causados por la disfunción del corazón. ¿Y de qué cosas se encarga el corazón? Ya les dije, ¿no? El corazón se encarga de bombear la sangre. ¿A qué? A un ritmo que sea suficiente para que el cuerpo esté acorde, ¿no? A las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca pueden tener o no signos físicos asociados y vamos a ver que hay una variabilidad de síntomas. Los síntomas no solamente son la disnea, pueden ser la irritación yugular, pueden ser la retención de líquidos, puede tener edema, puede tener ritmo de galope, puede tener muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca? Que no existe una única que sirva como estándar de oro para la insuficiencia cardíaca. Se lo voy a poner acá. No hay una única prueba diagnóstica que sea no invasiva como gol estándar para la insuficiencia cardíaca. Por eso es que nosotros tenemos que llevar mucho de la mano el síndrome clínico, cuáles son los síntomas que los pacientes tienen, su historia clínica, sus antecedentes, el examen físico, y a eso lo complementamos con los datos de laboratorio y las imágenes. Ahora, si bien no todos los pacientes van a requerir pruebas que sean invasivas para su diagnóstico, el estándar sigue siendo la identificación de una presión de clavamiento capilar pulmonar elevado en reposo y en ejercicio. Pero eso evidentemente no se hace en una persona normal, no se hace ese tipo de pruebas a todos los pacientes que te vengan a consulta. Eso solamente se hace en casos especiales. Mientras que tú tengas los exámenes de laboratorio correspondientes, la historia previa, qué patologías previa ha tenido, tú ya puedes ir diagnosticando una falla cardíaca. Y si es que no se logra con eso, no te queda el diagnóstico claro, ya puedes recurrir a pruebas que sean más invasivas. Ahora, entonces, lo que pasa es que, como les digo, el diagnóstico es clínico, entonces se limita a lo que te pueda decir el paciente. A veces el paciente, sobre todo los varones ancianos, no refieren molestias, se hacen lo más fuerte, entonces a veces no te van a decir siempre. Ahora, acá hay una clasificación, pero en este caso la clasificación va a ir en base al FEBI. El FEBI se le dice así como nombre corto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, las siglas son FEBI, entonces, en base a eso,
o en base a la disfunción del ventrículo izquierdo es que nosotros vamos a ver cómo es que se clasifica la insuficiencia cardíaca. Entonces tú tienes fracciones de eyección, tienes una, le dicen, ¿no? Insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, le ponen acá, FEBI reducida. Y el valor del FEBI sería menor a 40%, menor o igual a 40%. Luego tienes igual FEBI de rango medio. Y acá tienes un rango, ¿no? Que va de 41 a 49%. Y luego tienes los que están mejorcitos, ¿no? Tienes la FEBI, que es conservada. Y que es igual o mayor a 50%. Y así es como tú vas a clasificar. Hay más clasificaciones, sí, hay clasificaciones dependiendo de la AJA, hay la clasificación MIJA, pero la más común, la más clásica, la que siempre preguntan es esta. ¿Por qué? Porque es la estandarizada, es la que usan la mayoría de guías. Generalmente le pueden encontrar con su sigla, no le pueden poner acá FEBI, te ponen FEBI y te ponen una R de reducida. Igual acá, te ponen FEBI en mayúscula, o no lo ponen M, tú sabes, rango medio. Y acá ponen FEBI y una serie conservada. Generalmente las patologías que te van a llevar a esto, si hablamos de, creo que no pongo acá causa, bueno, vamos a poner acá un ítem chiquito de causas. Las causas pueden ser del corazón, algunos lo clasifican así, ¿no? Del corazón izquierdo, por ejemplo, disfunción del ventrículo, de las válvulas mitral, de la válvula aórtica, y tienes cuando hay también, vamos a poner acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo algunos lo mencionan como la disfunción del propio ventrículo, las valvulopatías, y en ese sería la mitral y la aórtica. Y cuando te hablan de las afecciones que pueden ocurrir en el corazón derecho, se refieren sobre todo a la hipertensión pulmonar, y hipertensión pulmonar. Te pueden poner también valvulopatías, en este caso la pulmonar y la tricuspidia. Y en general pueden ocurrir esas patologías por separado o pueden ocurrir al mismo tiempo. En este caso es más común que ocurra una disfunción del ventrículo izquierdo. Además que algunos pacientes que ya tienen disfunción del ventrículo derecho tienen como un componente de falla cardíaca izquierda. Así que lo normal es que ocurra primero, o más comúnmente en los pacientes ocurre la disfunción del ventrículo izquierdo. Luego tiene los criterios de Framingham. Para diagnosticar antiguamente, y le digo antiguamente porque ya casi no se usa, se utilizaban los criterios de Framingham para saber si es que tu paciente cumplía con ciertos criterios, si es que tú podías estar ante una falla cardíaca o no. Entonces los criterios de Framingham son antiguos, son buenos, se usaron por muchos años, pero actualmente, como les digo, la clasificación o los criterios no se basan en esto, porque eso, si se dan cuenta, todo lo que le voy a mencionar aquí es clínico. En cambio, esto de la FEBI que les digo, tú lo puedes sacar mediante la ecocardiografía. Es una prueba objetiva. En cambio, eso es subjetivo. O sea, los pacientes a veces te pueden decir que tengo ciertas cosas, tengo disnea de esfuerzo, no lo sabes tú, tienes que corroborarlo. Entonces, esa es una clasificación clínica y la otra es una clasificación ecocardiográfica. Se usa más la ecocardiografía ahora. Entonces, tienes los criterios mayores, tienes los criterios menores. Para que tú tengas un diagnóstico de falla cardíaca como tal, tienes que tener 2 mayores. Cualquiera de esos que están acá en la lista. O puedes tener un criterio mayor más 2 menores. O la última opción es que tengas 2 o más mayores. Si no pueden deberse a la falla de otros órganos. O sea, tú descartas que, por ejemplo, la hepatomegalia sea por una hepatitis. Descartas que mi paciente tenga tos nocturna por un EPOC. ¿Entienden? Si tú descartas eso, tú puedes clasificarlo así. Pero como les digo, estos son criterios de Framingham para el diagnóstico, pero de manera clínica. Ya no se utilizan mucho en la actualidad y ahora hay otras clasificaciones, principalmente la de la FEBI,
Y la otra es la de por estadios, no tienes estadios, tienes el patrón, estos son patrones, y tienes los criterios de Nija. Estos criterios de Nija te van a ayudar bastante porque los síntomas, dependiendo de cuál sea la gravedad, van a poder clasificarse en esta tablita. Tienes primero pacientes que no tienen síntomas ni limitaciones. O sea, mi paciente está muy bien. Mi paciente camina, corre, hace su vida tranquilo, va a trabajar, vuelve y no tiene ningún síntoma en ningún momento. Evidentemente, estos pacientes, eh, por una cuestión de lógica, ¿no? Tendrán quizás una FEBI conservado. Quizás están en un paciente que sí está en riesgo de falla cardíaca, pero lo más probable es que estén conservado o rango medio. No estarían reducidas porque evidentemente mi paciente no podría hacer todas estas cosas sin síntomas ni limitaciones. Luego tienes el NIJA 2, tienes el NIJA que te da la limitación leve a la actividad física. Pero acuérdense, en actividad física, no en reposo. Te está hablando de, por ejemplo, el paciente limpia su casa y siente un poco de fatiga o le empiezan a dar palpitaciones que duran poco tiempo. Es una limitación, sí, pero es leve. No va a hacer que el paciente deje de hacer las cosas o no va a hacer que el paciente te diga, doctor, no puedo ni vestirme. No, te está hablando de cosas que le impliquen una actividad física, como sería caminar, eh, subir las escaleras, estar bajo algún estrés emocional. Eso implica el esfuerzo, no es actividad normal. Actividad normal, escucha, cambiarte la ropa, peinarte, cosas que no implican, ¿no? Un agotamiento. Luego tienes el NIJA 3. El NIJA 3 es ya una limitación marcada en la actividad física y estos pacientes se sienten cómodos solamente en reposo. Es decir, mi paciente en este caso sí te va a decir, señor, doctora, disculpe, yo cuando me levanto no me puedo cambiar la pijama a ponerme la ropa, que te parece algo a ti muy común, ¿no? Porque todos nos cambiamos en la mañana, no vamos a trabajar, vamos a hacer otras cosas. Son cosas que normalmente no hacen que uno acabe cansado, fatigado, con disnea, con palpitaciones. No es así, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes sí te van a decir, las pequeñas actividades o las actividades cotidianas, o sea, actividad física ordinaria, sí me generan malestar. Entonces, generalmente el paciente no puede bañarse, no puede desnudarse, no puede tender su cama, no puede caminar un ratito, no puede hacer ninguna actividad física que implique, ¿no? Cierta, cierta cantidad de agotamiento. Entonces, el paciente solamente se siente cómodo cuando está tranquilo, cuando está sentado, cuando está en reposo. Ese paciente ya evidentemente está posiblemente en una FEBI reducida, moderadamente reducida. Y luego tienes el estadio 4 del NIJA, o la clase 4, perdón, que te implica ya que el paciente solamente está mal en cualquier momento, no puede hacer actividades físicas y tiene síntomas, incluso reposo. El 3, ¿te acuerdas que dije, no? El 3 me molesta cambiar, me molesta hacer todo, pero cuando me siento, cuando me echo en mi cama, estoy tranquilo. En cambio, el otro no es así. El otro es, eh, señor doctor, estoy echado en mi cama y echado en mi cama con un libro, me da ganas de que no puedo respirar o siento mi corazón latir, que son palpitaciones. El paciente no puede ni siquiera dormir tranquilo porque incluso echado, incluso sentado, incluso en su sofá viendo televisión, que es algo que no implica ningún tipo de agotamiento físico, se siente mal, tiene síntomas. Entonces, este paciente ya, evidentemente, si le hacemos una ecocardiografía, lo más probable es que tendría un FEBI reducido. Esos son los ejemplos que les puedo dar para el NIJA. Ahora, antes de hablar de los estadios, les voy a hablar sobre la clínica. Como les la falla cardíaca es todo un síndrome grande. Entonces, los síntomas. Ay, voy a cambiarlo. Los síntomas que puede tener un paciente son variados. Ahora, los pacientes, como les digo, no siempre van a tener esos síntomas. El paciente puede estar en una FEBI moderadamente reducida y puede estar asintomático. Entonces, lo que pasa es que los síntomas no siempre están. Entonces, la mayoría, o al menos en los estadios iniciales, son asintomáticos. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó, está tratando de compensar, entonces mi paciente no tiene ninguna molestia. Ahora, vamos a ver que antes de hacer los síntomas tienen que ir variabilidad, ¿no? Pueden ser muy variados entre persona a persona, y el asunto es que acá tú le tienes que hacer ciertas preguntas. Una buena historia clínica en este caso sí sigue siendo un mejor discriminador para saber si estoy ahorita
Mi paciente tiene disnea ahorita, en este momento es algo agudo, brusco, o mi paciente tiene esta disnea hace meses y no se ha dado cuenta y yo tengo que preguntarle más para indagar, ¿no? Entonces, antes de ver los síntomas, vamos a ver la historia clínica. La historia clínica es importante. Señor, ¿hace cuánto tiene esta molestia? ¿Le pasó ayer o lo tiene hace un mes? Señor, ¿hace cuánto tiempo no puede levantarse de su cama? Antes podía hacerlo, pero cuando lo hacía antes le molestaba caminar, le molestaba sacar la basura. Consultar al paciente de hace cuánto tiempo tiene la limitación. No solamente al reposo, sino en general. ¿Hace cuánto tiempo siente que tiene esas limitaciones? Entonces tienes acá síntomas. Los síntomas pueden ser muy variables. Puedes tener desde disnea, que es el que le mencioné, y es el que se usa para la clasificación de NIJA. Voy a escribirlo acá. Tienes otros síntomas, como pueden ser, por ejemplo, le dije, ¿no? Retención de líquidos. La retención de líquidos puede ser desde edema hasta, no sé, pues una citis. Imagínense. Puedes tener ortopnia, o sea, al cambio de postura, tienes una hipotensión, puedes tener o sea, hepatomegalia, que te puede incluso causar un cierto dolor por congestión hepática. Puedes también tener el malestar abdominal que te puede ser causado por la citis. Si es que tienes algunos síntomas que se deban a la reducción del gasto cardíaco, se van a ir sobre todo con fatiga, debilidad, que sobre todo empeora, se hace más débil el paciente cuando está en esfuerzo. Cuando tiene que hacer algo que le implique un esfuerzo, un consumo de energía, en ese momento sus síntomas se vuelven peores. Ahora, tienes también otros síntomas que van o pueden confundirse, ¿no? Si yo te digo una paciente tiene ascitis, tú puedes decir, no, quizás tiene cirrosis. O sea, va a variar dependiendo de cada paciente. La idea es que tú correlaciones entre tu historia y los síntomas que tienes. La ortopnia a veces puede ser ortopnia así pura, puede ser disnea, la disnea puede ser o puede ser una disnea y te va a pasar que el paciente te va a decir, doctor, yo para dormir, a uno tiene que dormir así, no echadito, con una almohadita acá seguro, ya. El paciente te va a decir, no, yo tengo que ponerme una, dos, tres, cuatro almohadas y me tengo que dormir así para que no sienta que me falte el aire, para que no me ponga mal, para poder conciliar y dormir un poquito el sueño. Ahora, las presentaciones crónicas, o sea, que ocurren en meses, puede ser más común que ocurra la debilidad, la fatiga, puede tener un poquito de anorexia, edema periférico, que puede ser, por ejemplo, en miembros inferiores, y pueden ser más pronunciados que la disnea. La disnea puede ser un poquito más sutil o que solamente empeora con el esfuerzo, y los síntomas crónicos, o sea, la fatiga, todo eso lo he tenido meses antes. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la disnea, te digo, ¿no? Generalmente el paciente no debuta, pues no, con una disnea al reposo. El paciente empieza con, me molesta un poquito cuando camino 5 kilómetros. Luego me molesta un poco cuando camino 1 kilómetro. Luego me molesta un poco cuando me voy a trabajar. Me molesta un poco cuando me cambio. Y así vas, pero en un periodo de meses. No ocurre abruptamente cuando hablamos sobre la falla cardíaca crónica. Ahora, en el examen físico, tú puedes identificar, ¿no? Cuando un paciente está yéndose a una insuficiencia cardíaca derecha o está yéndose a una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, en el hallazgo, en el examen físico, si bien algunos hallazgos no son muy específicos, en el contexto correcto pueden volverse muy importantes. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, y te lo ponen acá, acá en los criterios de Framingham. ¿Qué puedes encontrar en el examen físico? Por ejemplo, tercer ruido, una ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Mi paciente me menciona que ha tenido una pérdida de peso tras tratamiento, o puede tener estertores, crepitantes, está congestivo. O qué más pueden pasar, que te veas acá signo de la fobia en miembros inferiores, que tengas abolición del murmullo vesicular en alguno de los lados del pulmón, que te puede indicar un derrame pleural, que generalmente en la falla cardíaca el derrame pleural es bilateral. Puedes palpar una hepatomegalia, puedes tener una taquicardia, si le pones el pulso oxímetro y te sale que tiene más de 120 latidos por minuto, o sea, son cosas que uno puede tener en un hallazgo como hallazgo físico. Ahora, en cuanto a los signos vitales,
pueden sugerir que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, especialmente o sobre todo cuando la insuficiencia cardíaca es sobre todo avanzada. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene un pulso irregular, ¿qué te sugiere? Que tenga una fibrilación auricular, quién sabe, que eso puede acompañar a la insuficiencia cardíaca. Ahora, tienes estadios y tienes patrones. El patrón que yo les pongo acá, ay, perdón, tienes acá patrones. El patrón de una falla cardíaca cuando la tengas es primero, falla cardíaca aguda o crónica. En este caso, netamente en el tema estamos hablando de una falla cardíaca crónica, por ese caso. Lo segundo que tú tienes que enumerar, tienes acá una insuficiencia cardíaca. Perdón, acá. Insuficiencia cardíaca. Veo, ¿es crónica o es aguda? Si tengo la oportunidad de tener el ecocardiograma, FEBI. ¿Es FEBI conservada? ¿Es FEBI mediana? ¿Es FEBI reducida? ¿Qué FEBI es? Etiología. La etiología puede ser, mi paciente tiene 40 años de una valvulopatía mitral. Mi paciente tiene 10 años de hipertensión mal controlada. Mi paciente tiene hipertensión y diabetes. Etc. de cosas. Tienes acá que ponerle patrón, y qué es lo que le voy a enseñar ahorita, y en qué estadio se encuentra. Y si tú quieres, ya eres más pro, le pones el NIJA. Ya, con eso tú ya describiste, le pusiste nombre y apellido a tu insuficiencia cardíaca. Entonces acá tienes los patrones. Tienes un patrón, primero vamos a diferenciar. Tienes primero dos preguntas básicas. ¿Estás congestivo? Y cómo está tu presión de perfusión. O sea, los pacientes lo puedes dividir tú en caliente, frío o seco y húmedo. Y te vas a acordar por esto, mira. Primero vamos a empezar con la congestión. Cuando tú pienses en congestión, es más que todo decir como agua. Piensa en congestión como agua. Entonces, ¿qué pasa? Tu paciente tiene, supongamos, presión venosa yugular elevada, o sea, tiene ingurgitación yugular. Si tiene, sí, el agua que hace humedece, es húmedo. Tu paciente tiene crepitante, o sea, que te indican que tu paciente puede estar bilaterales encima. Tu paciente puede estar en una congestión, sí, entonces es húmedo. Todo lo que te implique, sí, está congestionado, tú piensas en agua y te vas a acordar, húmedo, húmedo. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene ingurgitación yugular, mi paciente no tiene crepitantes bilaterales, no tiene ortopnia? Entonces es un paciente seco. ¿Por qué? Porque cuando no tienes agua te secas, ¿verdad? Así te puedes acordar. Lo segundo que te vas a preguntar es cómo está la presión de perfusión. Es decir, como yo les dije, el corazón se encarga de bombear sangre para que los órganos, para que todos los tejidos se perfundan. Entonces, si tú tienes acá, por ejemplo, te dan extremidades frías, hipotensión, le mido la presión y mi paciente está en 90, 60, 80, 60. Es un paciente que está frío. Acuérdense, perfusiones caliente, frío. Si mi paciente está hipotenso, tiene la presión baja, acuérdense, tiene la presión baja, la PEA, perdón. Tiene encima, tú le haces el llenado capilar, está más de 2, su pie, sus extremidades, sobre todo sus manitos, sus deditos, están frías, es un patrón frío. Pero si mi paciente está bien, está con buena perfusión, su presión está bien, sus deditos están normales, están calientes, quizás es algo caliente. Entonces, cuando te preguntes, te van a decir, ¿no? ¿Tu paciente qué patrón tiene? Tú le puedes decir, ¿tiene congestión? No, seco. Perfunde, Perfunde tiene una perfusión baja, ¿está mal en su perfusión? No, está bien. Caliente y seco. ¿Tu paciente está congestivo? Sí, mi paciente está congestivo, está húmedo. ¿Tiene una baja perfusión? ¿Tú sientes que sus extremidades están frías? No, mi paciente está perfecto. Entonces es caliente, húmedo. Si te preguntan, ¿tu paciente está con ingurgitación yugular? No, está seco. ¿Pero tu paciente tiene los pies fríos? Sí, frío y seco. Tu paciente está con las extremidades frías, si su llenado capilar está más de 2, si su presión arterial está en 80, 60, sí, es un paciente frío. Tu paciente encima de eso tiene irritación yugular, tiene ortopnia, tiene congestión pulmonar, sí, está húmedo. Y así tú puedes ver el patrón, puedes jugar con esto. Y finalmente tiene los estadios. Los estadios lo puedes encontrar así o lo puedes encontrar. Hay unos gráficos que tienen una pirámide con los estadios, pero tiene que ver más que todo, sobre todo con este es un estadio clínico de la AJA. Bueno,
Entonces tienes estadios dependiendo de cómo se encuentre tu paciente. Tienes acá la A. La A es un paciente que tiene gran riesgo, acuérdate, gran riesgo. ¿Qué implica gran riesgo? Por ejemplo, mi paciente es hipertenso, ¿por qué no? Tiene una enfermedad arterial coronaria, ya. Tiene diabetes, puede tener EPOC y tiene antecedentes familiares, ya. Un paciente que tiene 80 años, hipertenso, diabético, encima fumador crónico, etc. Es un paciente que tiene riesgo, ¿no es cierto?, a desarrollar. Pero ¿qué pasa? Todavía no tiene el diagnóstico, su fe, tú le haces su ecocardiograma, está bien. ¿Ok? Es un estadio A. Mi paciente tiene gran riesgo de desarrollar falla cardíaca, pero todavía no lo tiene. Ese es el A. Luego tienes acá falla cardíaca asintomática. O sea, ya tiene la falla cardíaca, pero es asintomática. O sea, el paciente no te va a decir que tiene ni una sola molestia. Entonces, puedes sospecharlo de estos pacientes que tengan infartos previos, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o enfermedad valvular sintomática. O sea, mi paciente tiene una insuficiencia aórtica y yo le hago el examen físico y le veo un ritmo de galope. Ya, ok, es una valvulopatía de fondo sintomática. Pero su falla cardíaca sintomática, no. Su falla cardíaca todavía no es sintomática. La tiene, sí, pero no le genera síntomas. Entonces es una falla cardíaca asintomática, es B. Luego puedes tener acá la C, que es la falla cardíaca que ya es sintomática. Eso quiere decir que tu paciente te va a decir, sí, doctor, tengo disnea, doctor, tengo ortopnea, doctor, no puedo dormir en las noches porque tengo que ponerme 5 almohadas debajo de mi cabecita para poder reposar. Doctor, me levanto una noche porque me falta el aire. Doctor, tengo palpitaciones. Te va a decir todos los síntomas que tenga. Entonces, eso nos da que el paciente tiene una enfermedad cardíaca posiblemente conocida, tiene disnea, tiene fatiga, poca tolerancia al ejercicio, entonces ya estás ante una falla cardíaca sintomática. Y finalmente tienes el último caso, que es un paciente que tiene diagnóstico, tiene tratamiento y aún así no se puede tratar, no está funcionando el tratamiento. O sea, tienes una insuficiencia cardíaca terminal, refractaria, resistente al manejo o al tratamiento. O sea, tienes un paciente con síntomas, tienes un paciente que tiene estos síntomas incluso al reposo, a pesar de que ya está medicado. O sea, tienes una persona que toma 4 fármacos para la insuficiencia cardíaca y aún así tiene disnea, tiene fatiga. Imagínate, al reposo. Ese es el estadio terminal, a pesar de que hay tratamiento. Acuérdense, a pesar de que hay tratamiento refractario, por eso se lo dice. Y eso es todo lo que tiene que ver con falla cardíaca en cuanto a diagnóstico, todas esas cosas. Ahora tienes acá, ¿cuándo es que tú actúas? Primero tienes un pacientito que tienes una sospecha. O sea, tienes una insuficiencia cardíaca en un paciente que no está haciendo un cuadro agudo, chicos, acuérdense, no estamos hablando de una falla cardíaca aguda, es totalmente diferente. Estamos hablando de un paciente que tiene una falla cardíaca crónica. Entonces, ¿tiene sospecha? Sí, entonces, ¿tú qué le vas a hacer primero? Su historia clínica. Señor, ¿usted ha tenido antes infartos? Sí, señorita, he tenido 2 infartos. Señor, ¿usted toma pastillas para la presión? Ay, sí, yo tomo 3 pastillas para la presión para que me la controlen porque si no se me sube. Señor, ¿usted ha tenido alguna vez en su casa, le ha pasado que se ha levantado en la noche porque no puede respirar, tiene que dormir con almohadas? Ay, sí, señorita, yo tengo que dormir con 4 almohadas porque si no me siento que me falta el aire, como que me ahogo. Historia clínica. Exploración física. Tienes acá. Tu paciente tiene estertores, o sea, tiene pulmonares agregados, sobre todo bilaterales. Tiene edema bilateral en el tobillo, o sea, tiene edema en miembros inferiores, tú le das el signo de la fobia y sale positivo. Tiene un soplo porque quizás tiene una valvulopatía de fondo, puede tener una ingurgitación venosa yugular o un latido apical desplazado. Entonces, todo eso es exploración física. Y finalmente tienes el poderosísimo ecocardiograma. En este caso te va a detectar cualquier anomalía, o sea, ya sea estructural, te detecta, por ejemplo, valvulopatías, hipertrofia del ventrículo izquierdo, todo te detecta el ecocardiograma, acuérdense. Te da el FEBI y te da el resto de disfunciones. No siempre va a estar afectado el ventrículo izquierdo, puede estar afectado el derecho. Entonces, tienes tú que empezar con el paciente. Ahora,
En esta parte, antes de hacer esto, tú puedes realizar otros exámenes, puedes realizar un DKG. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida generalmente tienen alguna anomalía en el electrocardiograma. Ahora, en este caso tiene una sensibilidad relativamente alta, pero tiene una especificidad limitada. Tienes acá análisis de sangre, aparte tienes, por ejemplo, el péptido natriurético, le puedes decir péptido natriurético, que generalmente evidencian que hay una insuficiencia cardíaca. Y si tienes un paciente que tiene síntomas, entonces el valor predictivo negativo del péptido natriurético es alto. O sea, tienes un paciente con síntomas y encima le encuentro un valor positivo de péptido natriurético, entonces lo más probable es que estés ante una falla cardíaca. Ahora, en este caso, generalmente, no siempre, o no exclusivamente, están presentes o está elevado cuando tienes un paciente con FEBI reducido. Y en los pacientes que tienen una FEBI conservada puede ser normal. Ahora, tienes acá otros marcadores, puedes usar troponina. Troponina. En este caso es cuando tienes una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Se usa más que todo sobre eso, o sea, para una insuficiencia cardíaca descompensada o cuando sospechas, ¿no?, de un síndrome coronario agudo, que esto también lo vamos a hablar. Le tienes que hacer su hemograma, le tienes que hacer sus electrolitos, le tienes que hacer perfil hepático, lo pondrán por acá, tienes que hacerle glucemia para ver si tu paciente es diabético, quizás tiene 20 años de diabetes y no lo sabe porque nunca ha ido al médico. Si es que tienes, en el caso de las pruebas hepáticas se ve para buscar congestión hepática, y en el caso de los electrolitos, vamos a acá electrolitos, hay urea y crea ya, porque tenemos que también valorar la función renal. En este caso, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca grave, generalmente hay disminución del sodio, o sea, tienes una hiponatremia, aunque obviamente tú puedes considerar otras causas. En este caso, la urea y la crea se usa para ver la falla renal y puede ser causa o puede contribuir a que se exacerbe, o sea, se reagudice una falla cardíaca. Y en este caso también es importante porque una vez que tú inicies la terapia, que lo vamos a hablar ahorita, tú vas a tener que usar muy probablemente diuréticos y algunos YECA. Entonces, tienes que ver cómo está su función renal antes de iniciarle ciertos medicamentos. Ahora, ¿qué más le puedo realizar? Le puedo realizar una radiografía de tórax. Creo que lo puse en el pretest. Sí se considera como una prueba inicial de ayuda, pero una radiografía de tórax no te va a dar el diagnóstico. El radiografía de tórax te puede decir, sí, pues tiene una cardiomegalia. Ah, sí, se ve un poquito congestivo ese tórax. Bueno, puede ser, pero no te va a dar el diagnóstico. Entonces, en este caso te ayuda, ¿no? Cuando tienes un paciente que tiene disnea, para que tú puedas diferenciar si estamos hablando de pulmón, ahí no son los pulmones, o estás hablando de corazón. Para eso te puede ayudar la radiografía. Pero en que tú digas, ah, esta cardiomegalia es un FEBITAL, no es así. No te va a ayudar con el FEBI, entonces no te ayuda en el diagnóstico como tal. ¿Te ayuda a diferenciar? Sí. Ahora, tú puedes, ¿qué cosa puedes encontrar en una radiografía? Puedes encontrar cardiomegalia, puedes encontrar cefalización de las vasos pulmonares, la línea B de Kerley cuando hay congestión, derrame pleural. Ese tipo de cosas puedes encontrar, pero no la falla cardíaca como tal, ¿entienden? Y luego tienes, ¿no?, el resto de cosas. Tienes los péptidos natriuréticos, ¿no? Les dije, tiene un valor predictivo negativo. O sea, cuando los péptidos natriuréticos salen negativos, bueno, entonces busca otra causa, porque lo más probable es que eso no sea. Pero si salen positivo en el contexto de un paciente con una historia clínica correspondiente y un examen físico correspondiente, entonces lo más probable es que sea así. Ahora, tienes todo esto, le tomas los péptidos natriuréticos y te salen positivos, ok, procedes, ecocardiografía. Y en este caso, para la ecocardiografía, tú vas a encontrar acá ya el FEBI, el poderosísimo FEBI. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tienes ninguno de estos, nada sale, entonces puedes considerar otro diagnóstico. ¿Y qué pasa cuando tienes al menos uno, no? Consideras esto y si esto te sale negativo, igual, considera otro porque tiene un valor predictivo negativo muy fuerte. Entonces, si tienes síntomas, pero el péptido natriurético te sale negativo, entonces lo más probable es que tú tengas que pensar en una segunda o tercera causa. Ahora, en este caso, el péptido natriurético te ayuda mucho para descartar, y el caso de que sea positivo,
No es que yo, por ejemplo, a mí me tomo ahorita la prueba y bueno, me salió elevado, ok, posiblemente tengo una falla cardíaca. Doctor, pero yo no tengo ningún síntoma, entonces siempre tiene que ir acompañado de manifestaciones clínicas y una sospecha clínica correspondiente. A un jovencito que le salga un péptido natriurético elevado, no le vas a decir no tiene una falla cardíaca, fiebre reducida. Tienes que contextualizar el examen que le estás pidiendo. Y luego tienes acá, ¿no? Una vez que ya le hiciste el diagnóstico, ¿qué diagnósticos diferenciales incluyen? Vamos a ponerlo por aquí abajito. Diagnóstico diferencial. Para empezar, tienes que diferenciarlo con enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque los síntomas pulmonares también te causan, problemas pulmonares, perdón, también te pueden causar disnea, ¿no? La disnea es un síntoma muy común, entonces puede ser un EPOC, puede ser, supongamos, si no fuera cardíaco, no fuera pulmonar, perdón, que puede ser un síndrome coronario agudo. Por eso la parte de que les dije, primero diferenciar, estamos ante un evento agudo o crónico, preguntándole cosas, son básicas. Tienes que tener acá, si es que, por ejemplo, tiene la retención de líquidos, tiene el edema, tiene la citis, puede ser otra causa, puede ser que sean efectos secundarios de fármacos, puede ser, por ejemplo, cirrosis, pensamos en la citis, por el tema de del edema, de la citis, son otros diagnósticos que se pueden plantear y que se pueden considerar en algunas personas, no en todas, pero sí en algunas. Si es que ya te sale el péptido natriurético atrial negativo, entonces ya puedes pensar en otras causas. Pero lo importante es que los demás exámenes que les dije, lo de el EKG, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, sí te va a ayudar bastante a más o menos eh, ¿cómo se llama? Poder inducirte hacia qué lado te estás yendo. ¿Te estás yendo corazón? ¿Te estás yendo pulmón? ¿Te estás yendo riñón? ¿Te estás yendo hígado? ¿Qué cosa estás buscando? Y finalmente tienes el tratamiento. Para el tratamiento se usan, ahí, le dicen así uy, ¿qué hace así? Ya. Le dicen los cuatro fantásticos. No sé si alguna vez han escuchado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre cuatro tipos de medicamentos fantásticos. Ya, está bien. Porque vamos a hablar de cuatro tipos de medicamentos que son los que se utilizan eh, para el manejo de una falla cardíaca. ¿A quiénes le dicen los cuatro fantásticos? Tienes el beta bloqueante, BP beta bloqueante, no lo doy blanco, beta bloqueante. Tienes a los antagonistas, receptor mineralocorticoide, tienes los inhibidores de CGLT2 y tienes a los ARNIs. Los ARNIs, en este caso, el CGLT2 es un inhibidor ecotransportador de sodio glucosa 2. Y en este caso, en cuanto a los ARNIs, generalmente te mencionan sacubitrilo, valsartán, o sea, un yeca o ARA. Yeca, ARA. Esos son los ARNIs. Entonces, generalmente te dicen, ¿no? Sacubitrilo, valsartán, que es el más común y más utilizado. Y luego tienes los betabloqueantes, ¿no? En el caso de los betabloqueantes, no vamos a utilizar todos. Y tiene, de hecho, tienes algunos grupos en los cuales no puedes darle betabloqueantes. ¿Qué betabloqueantes puedes usar? Puedes usar, ay, se me sube mucho. Puedo usar metoprolol, puedo usar carvedilol, puedo usar bisoprolol. Entonces, tienen dosis iniciales y generalmente se inician después del tratamiento óptimo de sobrecarga de volumen. Por ejemplo, tienes un paciente con edema, lo primero que le vas a dar no es un betabloqueante, le tienes que dar primero un diurético. Y generalmente puede haber comenzado ya tu paciente con una monoterapia con ARNI, un inhibidor YECA o un ARA2. Ahora, hay cierto grupo de pacientes que pueden ser más propensos que otros a tolerar los betabloqueantes específicos. Por ejemplo, a un paciente que tiene asma. Un paciente que tiene asma no le puedes dar un betabloqueante. En el caso de los hipertensos o hipotensos, el carvedilol sobre todo tiene un efecto más sobre la presión arterial. Entonces, ¿por qué? Porque tiene propiedades antagonistas alfa 1. Entonces, es diferente al metoprolol y bisoprolol porque tiene un efecto menor sobre la presión arterial en comparación con el carvedilol. Tienes pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC. Entonces, los pacientes que tienen EPOC, generalmente y se le da metoprolol, bisoprolol, carvedilol, hay ciertos estudios que sugieren que esos betabloqueadores no representan riesgo. Entonces,
generalmente lo puedes usar. Ahora, tienes acá otras precauciones, ¿no? En pacientes que tienen bloqueos, bueno, no, aurículo ventral de segundo o tercer grado, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grave. La dosificación también tiene que ser de preferencia si están en internado, no sé lo que estén, o en algún sitio tienen que pedirle a cardio como ayuda para que te den la cantidad de medicamentos que vas a usar, porque el tema con los betabloqueantes es que en un fibrilador de base, bueno, está bien, ¿no? El betabloqueante le va a hacer bien, le va a controlar la frecuencia cardíaca, lo va a ayudar a estabilizarse, pero no en todos ayuda. Entonces, la dosificación, el monitoreo es muy bueno para estos casos. Luego tienen los antagonistas de los receptores. Acá tienes acá la espironolactona. Espironolactona, también pueden usar esplerenona. Eh, Tienes acá ciertas precauciones, ¿no? En este caso, tienes factores de riesgo porque la terapia con este tipo de pacientes tiene que controlarse sobre todo el potasio. ¿Por qué? Porque puedes tener un paciente que tenga una falla renal. Entonces, cuando tienes un paciente con falla renal, tienes que controlar cuidadosamente el potasio que tenga este paciente. Entonces, una vigilancia sobre todo al potasio. ¿Por qué? Porque el potasio no puedes empezar a exceder porque la espironolactona ahorra potasio. Entonces, no vaya a ser que tú le des espironolactona y el potasio sérico empiece a pasar los 5.5. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando el potasio sube o baja, generalmente causa alteraciones en el EKG. Entonces, lo más probable o lo que tú tienes que hacer es que el paciente no descontrole el potasio. Tú le puedes pedir controles cada vez que venga a consulta. Si está hospitalizado, le vas pidiendo. ¿Por qué? Porque también hay pacientes que tienen factores de riesgo para una hiperpotasemia. Por ejemplo, paciente con falla renal, paciente con edad avanzada, paciente con diabetes, paciente con tiene, imagínate que le asumas otro tipo de medicamentos que también contribuyan a retener potasio, o sea, todo eso suma. Entonces, tienes que tener cuidado con a los antagonistas que se les consideran ahorradores de potasio. Y luego tienen, ¿no?, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que se le dice más CGLT2. En ese tienes la DAPA, voy a poner acá, dapaglifosina, un poquito raro su nombre, dapaglifosina, gliflosina. O también puede usar la empaglifosina. En este caso, los pacientes pueden iniciar con un inhibidor CGLT2 antes del uso de un inhibidor o un beta bloqueante. En este caso, eh, hay algunos efectos adversos, por ejemplo, el efecto diurético que tienen provoca una presión arterial más baja, pero generalmente las precauciones se dan sobre todo en presencia de diabetes tipo 1, en presencia de diabetes tipo 2, sobre todo cuando tienen cetoacidosis diabética o han tenido alguna vez, y se tiene que usar con precaución en pacientes que tienen hipotensión, en pacientes que tienen antecedentes de infecciones urinarias, en pacientes que tienen, por ejemplo, han tenido amputaciones, por ejemplo, que tienen neuropatías, deformidades, enfermedad vascular periférica. Y generalmente, como les digo, no se usa la dapaglifosina, se usa la empaglifosina. Puede haber otros inhibidores, pero los cuatro que se usan en la terapia farmacológica primaria para la insuficiencia cardíaca es esta. Sobre todo en pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, o sea, una FEI menor de 40, menor o igual de 40. Y esto sería todo en cuanto a falla cardíaca. Le voy a pasar el PPT. Espero que lo hayan entendido bien. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden decir mientras que les voy compartiendo el PPT. O mientras que le voy pasando el form, mejor, porque voy a pasar el post-test para que lo puedan llenar. Ahorita son las 9, entonces si lo paso ahorita, lo tienen 10 minutos. Desde cuando lo pase, 10 minutos. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden preguntar ahorita, mientras que voy haciendo esto. Ya. Lo voy a pasar acá por el Teams, ya, para que lo puedan, aunque no todos tienen el Teams. Mejor lo voy a pasar por el WhatsApp, porque no todos están, me parece, unidos al grupo de Teams. Y cuando mando el chat no le va a salir, así que
lo acabo de pasar al grupo. Tienen hasta, ay, justo son las 9. 9:10. Chicos, actualicen su página porque sí estaba cerrado, pero ahorita que llegaron las 9:01 ya me sale abierto ya. Yo también entraba al cel, así que sí está abierto, no se preocupen. Bueno, chicos, eso es todo. Ya pueden irse retirando. Le voy a pasar el PPT ahorita que termine, ya lo voy a pasar para que puedan tener los apuntes, porque como les dije, el PPT normal es uno en blanco, así que si es que no tienen los apuntes, la verdad es que no va a ayudar mucho.